siguiendo, como siempre, con nuestro ciclo de conferencias que organiza Sofima en colaboración con FESOFI, perdóname que esté jadeando, pero es que vengo corriendo, como literalmente sí. Hoy, José Pedro Gómez Abuelo y yo tenemos el gusto de presentar a mi tocayo, José Manuel Granela, con el que me unen muchas cosas. Primero, esto no. No, eso no. Pues es complementario. Nos une, pues, primero que nos llamamos igual, segundo que somos de la misma quinta, tercero que tenemos aficiones comunes. Y él ha tenido la suerte, además, y yo lo que es así, de haber podido unir una actividad profesional con un hobby. Es decir, él se ha dedicado durante muchísimos años, como todos sabéis, a colaborar con la NASA en todo lo que es la comunicación con la Agencia Americana de Investigación del Espacio. De hecho, hoy nos va a hablar otras veces de su experiencia en este sentido. Y luego, por su afición, que entre otras cosas es la filatelia y la historia. En ese sentido siempre nos ha ayudado mucho. También quiero resaltar por su labor, como diría yo, en todo lo que es la filatelia organizativa. Ha sido presidente de la Federación Centro y miembro de la Junta Directiva de Sofima durante muchos años. También es jurado FIP de 3 o 4 especialidades simultáneamente. Creo que es uno de los casos más significativos de polivalencia, y hoy nos va a hablar de una cosa pues siempre la astrofilatelia está llena y creada exclusivamente alrededor de las anécdotas postales con la astronáutica, y entonces pues es un tema en el cual pues no solamente conoce sino que ha participado. José Pedro, complementa. Nada, vamos a ver, después de lo que has dicho y aparte de que es un buen amigo, que eso es muy importante, sí. Recordar que dentro de su trayectoria dentro de la Federación Española ha sido secretario general, dentro de a nivel internacional ha sido 8 años presidente de la Comisión de Astrofilatelia de la FIP, de la Federación Internacional, con lo cual tiene suficientes conocimientos. Y lo que más importante es que, como ha estado en contacto con los astronautas que han llevado el proyecto Apolo, ahora que se celebran los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, es la persona más adecuada para podernos contar tanto los aspectos de relaciones de la NASA, de los astronautas, como los aspectos filatélicos, que ambos los ha vivido en primera persona. Y eso es lo que nos va a hacer, contarnos algo de lo mucho que sabe de esos temas. Y nada más, nos alegramos mucho de estar contigo. Y espera. Que se me cae esto. Eso es un regalito, ya que un telescopio. Un telescopio, es un telescopio para sellos. No nos quedamos. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Este año es muy significativo, indudablemente. Es el 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna. Primero, hay gente que piensa que solo llegó ese y nada más, no. Llegaron 12, pero del primero, de Neil Armstrong. Y para mí es muy, muy importante. Muy importante porque yo estuve allí. Estuve allí, es decir, estuve aquí ayudando al que estaba allí. Y fue una suerte enorme el que yo me encontré en esas circunstancias. Era un jovenzuelo de 23 años cuando la NASA me reclamó. Yo me echaba atrás cuando empezaron a preguntarme y a insistir en que yo podía hacer un buen papel en mantener las comunicaciones con la nave, que es imprescindible, y bueno, pues yo no me lo podía hacer, de que echaran mano de mí. Y durante un cierto tiempo pues yo dije, no, yo me quiero escapar de aquí cuando no me vean, porque esto no. Aquello era, pues parecía de ciencia ficción, ¿no? Unas cosas que no había visto nunca, un guirigay en inglés americano, un guirigay, un follón y tal. Bueno, aquello era de locura, pero era real, el hombre estaba llegando a la Luna y me tocó a mí el llegar ahí. Bueno, pero como estamos donde estamos, pues he sacado una versión, aunque tocaré alguna anécdota vivida personalmente por mí, o por lo menos testigo de ello,
pues el tema postal. En este caso, bueno, filatélico siempre es, ¿no? Que se cae el sello filatélico, pero es el tema postal. Y dentro de lo importantísimo que fue el que llegara un hombre a la Luna, un equipo de hombres, ya que llegaron dos, con la ayuda de un tercero, pues sí es... así lo entendió la NASA, así lo entendió el Postal Service de Estados Unidos, de que había que reflejarlo en, como no, en un sello de correos. Y ese sello de correos que estamos viendo ahí, pues salió después, muchos lo conoceréis, etcétera, pero hubo muchas historias alrededor de ello. Y entonces esta fotografía es posterior, ellos ya habían vuelto de la Luna, y el 9 de septiembre ellos llegaron a la Luna, el 20 de julio de 1969, y llevaban la misión, llevaban este sello, llevaban una impronta, una marca para matasellarlo allí en la Luna. Una de las misiones que tenían que hacer al llegar allí, en aquel lugar lleno de polvo y regolito, etcétera, pues era ponerse a matasellar un sobre, solo uno, ¿eh? Bueno, pero fueron 2 horas y 3/4, 2 horas 45 el tiempo que estuvieron pisando la Luna y haciendo muchísimas cosas. La verdad es que se les olvidó. Y desde abajo nadie, porque nosotros constantemente desde tierra les estábamos diciendo muchas de las cosas que tenían que hacer. Éramos como un recordatorio, ellos en la cabeza no podían tenerlo todo, tampoco debían llevar los voluminosos libros que teníamos nosotros aquí abajo sobre nuestras consolas, y que íbamos mirando segundo a segundo lo que tenían que hacer, y si no lo hacían, ahí les dabas el bocinazo, que tal cosa, que tal. O directamente manejabas el equipo que estaba al lado de él, lo manejabas tú desde aquí abajo. Entonces, ¿quién les iba a decir? Oye, que se os ha pasado matasellar el sobre, ¿qué tal? Pues no. Hicieron todo lo demás, recogieron sus piedras, todas esas cosas ya mencionaremos, y luego ya de camino, 3 días de camino, había entonces a casi 40.000 kilómetros por hora de velocidad entre la Luna y la Tierra, pues ya se fueron calmando un poquito, y allí, ¡ay, va! El sobre, vale, los donuts, como el anuncio. Bueno, pues, y ahí lo matasellaron y tal. Luego tuvimos la suerte, aquí en España, en la Exposición Mundial en 1975, en la Casa de Campo, de que el gobierno de Estados Unidos, como un detalle por nuestra aportación, etcétera, lo cedió y estuvo presente allí en una urna de cristal, que recuerdo yo, con unas colas tremebundas, para ver aquel sobre manchado y tal, pero que había estado matasellado en la Luna, con 2 vigilantes de seguridad, uno a cada lado, mirándonos a todos como los filatélicos, como con cara de sospechosos. Bueno, pues aquí tenemos a Mike Collins, que fue el que se quedó en solitario en la Luna, el pobrecito hombre solitario, mientras estos 2 ventajosos, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, bajaron en el módulo lunar, etcétera, y este es el director general de Correos, que no sé cómo se llama, pero tampoco me importa mucho, presentando oficialmente el sello, en el que parece que están todos muy contentos. Luego comentaré algún detalle más del sello. Esto dice que tenía... No, lo tengo de revés. A ver si es así. Para acá. Pues mira, colado. Bueno, como mucha gente, esto va de rusos, no hace falta decirlo, hasta el este lo he puesto en rojo para que no haya dudas. Bueno, la realidad es que cuando llegó esto de llegar a la Luna no fue un capricho tonto, fue una realidad en que las dos grandes potencias recién acabada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, que ya no existe, y los Estados Unidos, pues tuvieron una pugna a ver quién conseguía el mejor armamento más rápidamente. La bomba atómica ya la habían conseguido los norteamericanos, que se lo pregunten a los japoneses. Y bueno, se vio que lo de los cohetes daba mucho de sí, tenía muchas funciones, y bueno, pues empezaron y les ganaron por la mano, enviando el primer satélite, el Sputnik. Todos tenéis edad suficiente para saberlo, que aquello también causó un impacto en el año 57, y se enfadaron bastante los norteamericanos. Aparte que entonces estaba lo del orgullo patrio, se llevaba mucho. Pero que un mes después resulta que sí lanzan a la perrita Laika,
que por cierto significa ladradora. Era una escandalosa y eso era una de las funciones que tenía que hacer, porque cada vez que ladraba abajo se la escuchaba y le decían, luego está viva, ¿no? Cogito ergo sum. Bueno, pues lo que pasa es que con las prisas de, por si acaso los americanos mandaban un chimpancé, porque los americanos optaron más por los chimpancés, pues no previeron el salvarla, el recuperarla sana y salva, y entonces la pobrecita pues palmó. Se procuró que en una de las órdenes se tomara veneno, cianuro, para que no muriera terriblemente abrasada al reincorporarse y tal. Pero también fueron los primeros en lanzar, fíjate, además parece un balón de fútbol y el tamaño era idéntico, a la Luna, un objeto que al final pues impactó en la Luna. La Luna parece muy grande, pero es mentira. Cuando tú lanzas algo para allá, la Luna nunca está donde debe. Aquello fue un logro por ellos. Y bueno, por ahí tiene su hoz y martillo por todos lados. Y las siglas de Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, dicho en ruso. Eso que hemos visto siempre, CCCP, pues eso es lo que significa. Y luego, por si fuera poco, pues a Venus. Venus sigue siendo un planeta muy secreto, pues tiene una capa de nubes enormes e impiden lo que hay allí. Bueno, pues ellos también fueron los primeros en mandar. Pero lo que ya fue el colofón fue el que un hombre, Yuri Gagarin, se fuera lanzado al espacio y orbitara la Tierra. Orbitara la Tierra. Bueno, en casi todas las imágenes, ya que veo esto, he procurado poner, creo que en casi todas, un sello de correo de cualquier país relacionado con el tema que pongo. Como ves, material filatélico hay cantidad si alguien elige el tema. Bueno, pues esto fue ya el colofón del enfado que tenían los norteamericanos. Tenían un nuevo presidente, el presidente Kennedy, que vino con renovados bríos y quería a toda costa que Estados Unidos dejara bien patente que estaban por encima de los rojos, como ellos decían, de Reds. Vamos a ver qué viene aquí ahora. Por aquí. Bien, aquí le tenemos en el Congreso. Por ahí en segundo plano está el que luego le sustituyó, Johnson, y fue cuando le pidió al pueblo americano, después, unos días después, esto es en mayo del 61, unos días después de ese gran logro del 12 de abril de 1961, de que el pueblo americano, o sea, dijo, creo que esta nación, me lo sé en inglés, pero no voy ahora aquí a presumir, creo que esta nación debe acometer el logro antes de que acabe esta década, estábamos en 1969, de poner un hombre en la Luna, ojo, y traerlo sano y salvo a la Tierra. Porque se corría el rumor dentro del secretismo de la Unión Soviética de que Gagarin no había sido el primero en subir al espacio. Habían subido otros y se habían quedado en el camino. Pero como la política del secretismo comunista de la Unión Soviética era el no divulgar nada a no ser que fuera un éxito, pues ellos cuando recuperaban a Yuri Gagarin, entonces salía en toda la prensa. Que había sido un fracaso, nadie se había enterado. Bien, los americanos no, es la forma de hacer las cosas. Ellos de que mañana va a salir el cohete y si el cohete explota, se entera todo el mundo. Ellos no, ellos solo tenían éxitos, entre comillas. Hablo de los soviéticos. Bueno, pues hizo esa promesa. El pueblo americano estaba muy incentivado y se levantaron, estaban reunidos el Congreso y el Senado, estaban casi sentados encima de las rodillas unos de otros, porque no había sitio para todos. Pero se aprobó por aclamación, o sea, ni votación ni nada, o sea, se levantaron todos, un aplauso terrible y al ataque, a la conquista del espacio. Ahí comenzó la carrera del espacio, eso que tanto se ha mencionado mucho. También tenemos ahí un sello. Veamos. Bien, bueno, los héroes del Apolo 11 merecen su lámina particular. Aquí tenemos a los tres, con sus firmas que conseguí poco a poco al cabo de los años. El comandante Armstrong, el piloto del módulo de mando que se quedaba arriba orbitando la Luna, y Aldrin, que fue el compañero piloto del módulo lunar, que fue el compañero de Armstrong a la hora de bajar.
Y aquí, 40 años después, esta foto ya es irrepetible. El presidente, entonces presidente Obama, les recibió para ofrecerles un homenaje a los tres. Ya se ven las diferencias, ¿no? Y bueno, pues sí. Ahora de momento ya falta uno. Armstrong ya murió hace 6 años y solo quedan Aldrin y Collins, ya muy mayores ambos dos, porque entonces tenían 38 o 39 años de edad en el año 69. Y aquí tenemos otro sello que reproduce el escudo oficial del Apolo 11. Todas las misiones Apolo, las misiones a la Luna, todas tenían un logo, un emblema oficial que elegían los propios astronautas. Cada uno buscaba un motivo más o menos, bueno, adecuado a lo que iban a hacer. Y este es casi el único en que el propio Armstrong les sugirió a sus compañeros que sus nombres, que era tan importante para la historia de la humanidad, este primer encuentro en otro cuerpo celeste, que sus nombres deberían ser omitidos. Y entonces el dibujo está lleno de significado. Como veis, no tiene el nombre de los astronautas por ningún sitio. El águila blanca americana, prototipo de, bueno, es uno de sus emblemas más grandes. La Tierra se supone que está allí al fondo y está aterrizando. Aquí no se ve bien porque no hay gran calidad. Hubo mucha polémica en lo del... Hasta ahí hubo polémica en todo, hasta cómo se rascaba la nariz. O sea, estaba todo el mundo pendiente, eran los americanos los que lo lanzaban, pero estaba todo el mundo criticando y diciendo y tal. Y bueno, pues el águila traía en el pico una ramita de olivo, pues como la paloma cuando la recibió Noé, ¿no? El signo de paz, internacionalmente conocido como signo de paz. Pero ¿qué pasa? Que como la postura del águila americana va con las garras abiertas como cualquier águila que esté aterrizando, pues los rusos se quejaron, fíjate los rusos, se quejaron de que eso daba la sensación de que se iban a apropiar de la Luna. Y no, la Luna ya se había dicho, como cualquier otro cuerpo celeste, en las Naciones Unidas, que no pertenecían a nadie, que uno podía llegar el primero y no hacer como Vasco de Balboa cuando llegó al Pacífico y dijo: tomo posesión de este mar, de todas las tierras que nadie, y no sé qué, y de todas las islas y no sé qué, en nombre de la majestad imperial. Pues no, eso ya no pueda. Pero ¿qué pasa? Que tenía una postura demasiado agresiva, y entonces, bueno, por no oírles, y le quitaron el ramito de olivo que tenía en el pico y se lo pusieron en las patas. Y entonces, pues bajo la pata, un águila con una ramita de olivo en la pata. Pues bueno. Y bueno, pues ya hablaremos más de ello. Eran 3 fuera de serie, no hace falta decirlo, de una plantilla muy experimentada. Todos ellos habían sido pilotos. Armstrong ya era civil, había estado en la guerra de Corea, le derribaron, pero salió adelante, y sus 2 compañeros pues eran pilotos de las fuerzas aéreas, de la US Air Force, y además unos ingenieros y matemáticos avanzados. No estaban ahí por casualidad. Bueno, pues una vez que se tomó la decisión de hacer un sello, pues claro, yo estoy convencido que si se nos plantea a los que estamos aquí presentes, oye, vamos a hacer un sello para eso, cada uno tenemos una idea. O sea, eso, bueno, pues de entrada buscaron a una persona que les mereciera un crédito, como había sido, luego lo veremos, había sido el pintor Paul Collie, que ya había hecho el diseño, luego lo veremos, del Gemini, del programa anterior, un sello doble, apaisado, etcétera, que había gustado mucho. Entonces, pues le dijeron: nada, pues ponte a la faena. Y en todos los primeros diseños que hizo, está claro que a él lo que más le impactó fue el aborto el módulo lunar, que los americanos despectivamente llamaban Spider, o sea, araña, y tenía su nombre, el nombre era Eagle, le pusieron nada menos que águila. Tiene una pinta de águila que no veamos, pero bueno, era por el simbolismo.
Y bueno, pues todos estos fueron rechazados. Alguien le dijo, oye, que se trata del primer hombre, por ahí no hay ningún hombre. Ah, pues nada, pues se pone un hombre. Y eso, la condición norteamericana ya la conocéis, no puede nadie vivo aparecer en escena, es decir, que se le puede pintar así con una escafandra, pero que no sea reconocible el interior de ella. Y entonces, bueno, pues le pareció que estaba demasiado parado, ¿no? O sea, que para un momento tan histórico, pues parece que está ahí de prestado, ¿no? Es un maniquí. Pues no gustó. Y siguieron. Aquí tenemos al autor, Paul Colin, cuando este era el sello al que me refería, que conoceréis algunos, del primer paseo espacial, o sea, la primera vez que salieron, este fue White, que salió en el proyecto Géminis, salió a pasear y tal, y que la pasó canutas y que luego no podía entrar, que esa fue otra, pero no voy a entrar en ese tema. Y bueno, el borrador que finalmente fue aceptado, donde se ve la Tierra allí amaneciendo, que fue algo impactante, hay que ver la Tierra desde la Luna, todos los astronautas que han tenido esa ocasión, pues les ha dicho que les ha dejado pues poco menos que hipnotizados, ¿no? Shepard, unos años después, en el Apolo 14 dijo, hay que ver, 12 años preparándome para venir aquí a conocer la Luna y no le quito ojo a la Tierra. Debe ser por todo lo que significaba, ¿no? Bueno, pues hizo esto, primer hombre en la Luna, Estados Unidos, etcétera, no tenía todavía puesto el precio ni nada, pero ese fue el diseño que fue aprobado. Luego ya daré más detalles. Bueno, pues llega la mañana en la que están a punto el último desayuno antes de ponerse sus voluminosos trajes y salir a conquistar la Luna. Están aquí los 3 astronautas que lo hicieron, junto con su jefe, Slayton, que tenía que haber volado antes que ellos, puesto que era anterior a todos ellos en la captación de la NASA, pero el destino le hizo una mala faena y le dio una taquicardia en uno de los exámenes. Fue muy leve, pero fue suficiente para decir, no nos arriesgamos a que subas. Así que lo dejaron. Se llevó el disgusto padre y entonces los demás, para consolarle, dijeron, vale, pues a partir de ahora tú vas a ser nuestro jefe. O sea, siendo su compañero, un astronauta más, vas a ser nuestro jefe. Luego, como dice el dicho, ¿no?, del mejor jefe ahorcado. Bueno, pues o leer las obras de ellos, o les he oído yo personalmente comentarios y tal, del sargento, cuando era un compañero más, bueno, pues luego fue muy, digamos, muy duro con ellos. Eso no quiere decir que no fuera bueno en su misión. Aquí hay uno de reserva, Anders, porque todas las tripulaciones tenían a otra, plenamente identificadas y plenamente eficaces. Caso de que uno le diera una tos tonta y se cayera al suelo, enseguida había otro que pegaba el salto y que era el súper especialista en esa misma misión. Si era el piloto del módulo de mando, era el de mando; si era el del módulo lunar, o si era el comandante. Siempre había 3. En este caso, en el desayuno les acompañó Anders, que era uno de ellos. Unos últimos comentarios sobre por dónde tienen que ir: no salgáis por aquí, no hagáis caso al tontón, esas cosas que se dicen, ¿no? Se comieron un buen entrecot, las tostadas que estamos viendo, los huevos revueltos, el café ese negro asqueroso americano, que no necesita azúcar porque da igual, es igual de asqueroso. Y bueno, total, el trago que les esperaba era muy superior a lo que eso. Y entonces, bueno, iban a tener después un problema, porque cuanto más coman, luego más hay que descomer, que es eso toda la historia. Bueno, pues vamos. Sí, importante. Se le ocurrió a Paul Colin, Paul Calle, que ponía ahí, ¿no?, el dibujante, se le ocurrió cuando ya los sellos se llevaron en un secretismo, la emisión de los sellos se llevaron en un secretismo total, parecía casi de los rusos. No se quería que tuviera conocimiento el público de ellos, que se sacaran a la luz hasta que volvieran ellos de la Luna. Entonces se hizo una emisión bestial, pero se guardó para evitar que hubiera filtraciones. Únicamente entre la NASA, el personal de la NASA y el del US Postal Service,
únicamente 45 personas conocían de qué iba a haber aquello. No se enviaba nada por correo, porque estaban constantemente desde Washington hasta Houston o Cabo Kennedy, estaban enviando cosas por avión. Iba un señor en el avión llevando una carpeta para enseñar los bocetos. Y si aquello no era aprobado con las anotaciones debidas, volvía a coger otro avión, etc. Una persona calificada, etc. O sea, nada de arriesgarse a que esto se extravíe, se pierda o haya alguien que se vaya de la lengua. No, eso fue un secretismo. Pero como ya estaban impresos, pero guardados, el autor se dio cuenta, dice, bueno, y cuando llegue Armstrong allí, en medio de la emoción, de ese momento irrepetible, y que solo él ha vivido indudablemente, pues se mete a saber lo que hace. Lo mismo se pone a bailar una jota, como lo mismo se pone a... ¿Con qué pie va a pisar la luna? Primero. Porque yo en los sellos lo he dibujado con el pie izquierdo. Y si llega allí y pisa con el derecho, porque total a él le da igual, y pisa con el derecho, pues tenemos 8 millones de sellos que hay que quemar. Ah, no. Bueno, ¿y cómo hacemos? Muy fácil. Vamos a decirle que por favor, que fíjate tú, en ese momento cumbre, estar con el pie, este no, este sí, este... Y le autorizaron a que entrara aquí y con el subterfugio de que les iba a dibujar, porque les hizo unos carboncillos de esa última escena y tal y cual, pues el hombre le dijo a Armstrong al oído, el pie izquierdo, o lo que más quiera, el pie izquierdo. Lógicamente se lo dijo a su jefe y estuvo de acuerdo, ¿no? Y bueno, fue muy curiosa esa anécdota, el que un sello motivara esa imagen que ya es épica, ¿no?, en la historia de la humanidad. ¿No quieres? Ah, ahí donde tienes que darle la toma. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. That's one small step for man, one giant leap for man. Bueno, esta escena, que es tan histórica como la que viene inmediatamente después de Armstrong pisando físicamente la Luna, fue también muy importante para nosotros. Dentro de las comunicaciones que manteníamos, control, porque era un control, tanto les estabas ordenando y dándoles instrucciones y dándoles datos como estaba recibiendo lo que ellos te mandaban. Había 3 únicos centros en el mundo, ya que la Tierra va girando, para que en todo momento estuvieran en contacto. Era inimaginable el éxito de esta misión si no hubiera una comunicación constante, segundo a segundo, desde que despegaban en Cabo Kennedy hasta que volvían al Pacífico. Bueno, pues nos tocó la suerte, a uno de los 3 tenía que ser una estación o complejo, estaba en Goldstone, en el desierto de California, a unos 120 grados de los 360 que tiene la Tierra, es decir, a un tercio, estábamos nosotros, en ese caso en Fresnedilla de la Oliva, y 120 grados más hacia el este, ya en el hemisferio sur, la capital de Canberra, o sea, la capital de Australia, Canberra, una estación que había allí, éramos las 3 idénticas, pero cada una localizada aquí. De forma que cuando estábamos en contacto con uno, cuando por ley de la astronomía se ocultaba la Luna por el horizonte, antes ya estaba el otro centro recibiendo sus señales y enviando sus controles. Y hasta que no nos asegurábamos de que estaba todo bien, no nos despedíamos y le pasábamos la pelota a la siguiente. Y así hacían luego los australianos con nosotros. Bueno, pues este momento cumbre de que por fin el Eagle has landed, o sea, el águila ha aterrizado, nos tocó a nosotros en Fresnedillas y fueron momentos de una tensión bestial. Cuando estaban buscando, ya se habían separado de su compañero Mike Collins, estaban buscando el lugar que suponían que se lo habían aprendido de memoria por las fotografías que habían estudiado en Cabo Kennedy, se dieron cuenta de que los cráteres, el suelo que estaban viendo no era el que ellos esperaban ver. Aquello no era, de hecho estaba lleno de piedras sueltas, no voy a decir escombros, porque no lo eran, pero sí, como
atorrador, es decir, era un lugar horrible para intentar aterrizar o alunizar, porque se podía quebrar una de las patas, y si se quebraba una pata, pues aquello ya acababa la historia, no podrían volver. Así de fácil. Entonces iba pasando el tiempo, pero y Armstrong se dio cuenta de que algo estaba pasando, se supo después, y entonces decidió desconectar el mando automático, que nosotros le estábamos mandando la información constantemente a su mini ordenador que tenía, decidió desconectarlo y, como un buen piloto de la guerra de Corea, echó mano del joystick y se puso a buscar ansiosamente. Sí, pero aquello estaba gastando combustible, y el compañero que estaba en Houston a través de nosotros nos les dijo 60 seconds. Eso quiere decir 60 segundos, no hacía falta extenderse más. Él ya sabía que significaba que tenía combustible para 60 segundos, nada más. Y que antes de llegar a los 18, si no conseguían aterrizar, tenían que abortar la misión. Tenían un botón rojo, Armstrong aquí, al lado de su rodilla izquierda, que lo tenía, eso sí, con una cápsula por encima, por si acaso, ¿no? Pero darle un bote y la nave se descompondría y volvería a la Tierra. Sería terrible haber llegado hasta tan lejos para que eso ocurriera. Entonces él hizo oídos sordos y siguió buscando, bajando, descendiendo, según se lo comentaba Aldrin, que lo tenía al lado, le iba dando la velocidad a la que iban y la poca altura que les iba quedando. Pero no acababa de encontrar un sitio que le mereciera la pena. El Capcom de abajo, el que se le ha visto ahí hablando en la imagen anterior, le dijo 30 seconds, o sea, justo 30 segundos, ya estaban muy cerca de ese. Recuerdo que las pulsaciones que las estábamos viendo de sus electrocardiogramas y electroencefalogramas estaban disparadas, pero yo creo que si me las llegan a poner a mí, les supero a mí o a mis compañeros. Estábamos de verdad así, y ya cuando faltaban 18 segundos empezamos a ver las luces, porque lo que ocurría arriba se repetía en nuestros paneles. Empezamos, cada pata tenía un vástago de 1,5 metros de largo con un sensor. Entonces, al apoyarse, antes de que bajara la cazoleta, el mero hecho de tocar superficie sólida mandó unos impulsos, y vimos los 3 impulsos como llegaban, e inmediatamente a Aldrin le oímos decir "engine stop", o sea, he parado el motor. Y a continuación Armstrong dice, el águila ha aterrizado. Esas palabras que, bueno, se han puesto aquí y tal, el astronauta, que es el que hablaba directamente con ellos, a través de nosotros, es cuando le dice, muchas gracias, dice, porque alrededor mío había un montón de chavales about to turn blue, que estaban a punto de ponerse morados por no respirar. They are breathing again. Están respirando de nuevo. Gracias. O sea, les daba las gracias a yo porque ellos estaban respirando. Menuda escena. Fue impresionante. Sigo. Si quiere. ¿Vale? Bien. Bueno, algo he explicado porque a qué venía todo eso de la importancia que teníamos y tal y cual. Esta estación, este soy yo. Lo juro, soy yo. 23 añitos. Y está la hermosa luna, y la hermosa luna tenía 3 astronautas, 2 abajo y 1 dando vueltas. La antena parece que no la está mirando, pero sí que la está mirando. Y bueno, pues un sello que hicimos aquí en España. Como todo estaba repetido ahí dentro, personal había un montón. Bueno, yo era de los poquitos españoles, todos los demás eran norteamericanos. Y los equipos estaban repetidos muchísimo. Había 8 receptores, todos haciendo lo mismo. O sea, no vale decir, bueno, pues si este no funciona, voy a ver si pongo otro y lo conecto. No. Todo funcionando a la vez. Los transmisores, todo funcionando a la vez. Todas las señales que venían, que iban, todo funcionando a la vez. Pero repetidas veces. O sea, que si algo falla, había otro que ya estaba en línea puesto. Pero ¿qué ocurría si fallaba la antena? Pues se acababa toda la historia. Nunca pasó, es decir, nunca pasó en medio de una misión, porque luego a mí me tocó pasarme de Navidad de subida ahí arriba, pero esa es otra historia. Entonces, esta fue una de las razones por que se había elegido Fresnedillas, por la proximidad a Robledo de Chabela,
que bueno, tiene aquí un toque rural, cosa mala, pero que si vas allí lo sigues teniendo, o sea, el tiempo no ha cambiado. Y de forma que durante la misión Apolo, desde que despegaba el cohete Saturno, esta antena es la que llevaba todo el control, pero esta, por unos enlaces de microondas, se llamaba Slaving System, o sea, antena esclava, y se ponía esclava de esta. Y todo lo que hacía esta, lo hacía ella. De forma que si a este le diera una tos, la otra estaba perfectamente conectada, etc. Y luego llegaba un momento cumbre, cuando llegaban a la Luna y se separaban las dos naves, y una se quedaba orbitando la Luna y la otra se bajaba a posarse, pues lógicamente eran dos ángulos diferentes, se necesitaban dos antenas. Entonces nosotros nos hacíamos responsables del módulo lunar que había bajado, y la antena de Robledo se dedicaba al pobrecito solo de arriba, que no hacía más que decir: ahora sé cómo se debió sentir Adán cuando Dios le hizo el único ser de la civilización, porque estaba más aburrido que todas las cosas. Bueno, pues era simplemente para que tuvierais una idea. Bueno, aquí está bajando, también hay otro sello que repite. Por cosas de la... ¿cómo diría yo? De la Luna se sabía mucho, se habían mandado muchas sondas, tanto los rusos como los norteamericanos, sondas automáticas, ¿no? Sondas que se habían posado. Luego, aquello no era una ciénaga, no era aguas de ningún tipo, o sea que aquello era sólido, luego allí se podía bajar. Pero tampoco se suponía que no había vida en la Luna. Y es curioso porque en los librotes que nos teníamos que aprender, y que luego por si acaso los teníamos cada uno con la parte que le correspondía allí encima de la consola, pues no te mencionaba la palabra extraterrestre. Y sí hay selenitas, ¿no? Bueno, hay selenitas grandes, pequeños, medios, regulares, microbióticos, lo que sea. Pero sí decía, cuando llegues aquí, el último escalón estaba a 1,20 de altura, porque la escalera, lógicamente, tenía que tener una cierta posibilidad de amortiguación al ceder, entonces la escalera no podía llegar abajo del todo. Pero la norma que tenían los astronautas, luego habrá otra imagen donde también se ve, es que es decir, el último salto a la cazoleta era de ese 1,5 metros, entonces se dejaban caer, de acuerdo que pesaban 1/6 menos que la Tierra, pero también iban muchísimo más cargados. Entonces se dejaban caer. Pues no era el echar a correr, ya estoy aquí y voy para allá, no. Ahora lo primero que tienes que hacer es recuperar ese escalón que acabas de bajar, pero del revés, por si acaso. Y solo se decía por si acaso. Joder, tú pensabas, tú y cualquier otro, por si acaso qué. Pues nunca se dijo. Pero allá cada cual, ¿no? Y entonces, efectivamente, él pegó el salto, el caso de Armstrong, pegó el salto, se quedó enganchado en el mismo último escalón, y luego ya se volvió a dejar caer, y entonces ahí ya fue cuando estuvo tanteando con el pie izquierdo, lo de la foto. Y lo demás lo voy a contar con la otra imagen. Bueno, pues aquí hay varias cosas significativas. El mismo escudo, el oficial que os he mencionado, es una toma de un lateral del módulo lunar, el Eagle. Aquí se ve uno de esos vástagos que he mencionado para detectar si la aproximación a Tierra ya está tronchado y se ha quedado erecto. Y esta placa que iba atornillada a la escalera de bajada, donde pues en inglés dice: aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez su pie sobre la Luna. Julio del 69, era cristiana. Vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. Eso también costó Dios y ayuda. Y lleva grabadas las firmas de los 3 astronautas y la del entonces presidente Richard Nixon. Ya sabéis que Kennedy, que fue todo el promotor, etcétera, pues como lo mataron, pues hubo otro presidente. En este sello están los dos y también reproducida la placa. Tuvieron el detalle, por si llega por allí perdido un selenita de esos que no existen,
y para tener una idea de cómo es la apariencia de nuestro planeta, aunque las cosas como son, con la capa nubosa que nos rodea, pues poco iban a ver, pero bueno, sí, era lo obligado. Y recalcó mucho, las Naciones Unidas vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. Otra de las polémicas que hubo es que una exigencia en que si iban en nombre de toda la humanidad, que fuera la bandera de las Naciones Unidas la que se clavara allí. Y claro, más de uno también dijo, pero si las Naciones Unidas, ¿qué son las Naciones Unidas? ¿Nos han sacado de algún problema en algún sitio? O sea, la Tierra, hay ahora mismo 50 guerras y están las Naciones Unidas y las guerras siguen, cada vez más muertos y tal. O sea, ¿a quién representa esa bandera? Y por otro lado, ¿quién ha puesto la pasta, el esfuerzo, el interés, el orgullo y todo? Estados Unidos, bandera norteamericana. Y se puso, no está en este cuadro, pero en otro sí. Pero aquí hay una cosa más adicional. Esto, el primer souvenir terrícola. Cuando ya por fin detuvieron la nave y cuando ya por fin descompresionaron la nave, es decir, que ya el interior y el exterior del módulo lunar eran idénticos, lógicamente ellos ya estaban con sus trajes protectores y sus escafandras y tal. Armstrong, el comandante, le dio esa bolsa a Aldrin, dijo, anda, quítate eso de en medio. ¿Y qué era eso? Pues eso eran las cacas y los pises de los 3 días de viaje desde la Tierra, que estaban locos por quitárselo de encima y ahí lo tiraron. Claro, no me iba a tirar lejos, pero allí mismo quedó. Porque una de las cosas que no se ha conseguido ni siquiera hoy en día, se quitan las heces, se quita el líquido, se disocian, se separan, se les añaden productos químicos, pero el olor a mierda, eso no se lo quita nadie. Entonces estaban locos por alejarlo, aunque esto lo hicieron hermético, que ahora según fotos que ha habido posteriormente está bastante más aplanado, etcétera, pero cualquier día llegará un despistado, anda, mira lo que se han dejado por las prisas. Pero es una realidad. Igual que comes, descomes. Bueno, aquí tenemos al señor Aldrin, el copiloto, o piloto del módulo tal, descendiendo. Ya había bajado Armstrong, ya había puesto su pie izquierdo, ya los sellos valían y todo eso. Y pasa el tiempo y su compañero no sale. Tardó 17 minutos en aparecer y ya estaba preocupado. Y cuando ya por fin baja, le dice, ¿por qué has tardado tanto? Dice, es que tú no te has dado cuenta. Dice, pero la escotilla por fuera no tiene manillar. Hombre, digo, pues no. De forma que aquí, aunque no hay corrientes, no hay aire, no hay nada, pero ¿y si se cierra? Aquí no vale dar palmadas y que venga el sereno. ¿Y qué has hecho? Pues he estado buscando lo primero que he encontrado y lo he puesto delante de la puerta de la escotilla para que no se cierre. Y le dijo a Armstrong, well done, o sea, muy bien hecho, muy bien hecho. Muy bien hecho. Bueno, pues este buen hombre le pasaron más cosas. Aldrin, cuando hizo el saltito ese que ya he mencionado, e inmediatamente nadie sabe por qué razón, decía, just in case in an extreme, no sé qué, o sea, por si acaso, en una situación extrema, tienes que volver a salir corriendo, tienes que ser capaz de volver a pegar el salto y quedarte cuando menos en el último peldaño. Y luego... Bueno, pues Aldrin no lo consiguió. Resbaló, intentó, resbaló, se volvió a caer y volvió otra vez para arriba y tampoco. Y ya al final lo consiguió. Bueno, ¿por qué menciono estos detalles? Aparte que cuando Armstrong salió por aquí, el primero, él estaba dentro y fue cuando se dieron cuenta de que la escotilla también, como se habían hecho las cosas tan deprisa, para coger a los rusos, la escotilla era inferior al tamaño con esta mochila, este Portable Life Subsystem que se llamaba, esta mochila de supervivencia. Se habían hecho las pruebas en la Tierra, pero nada más que con el traje, no con la mochila. Con la mochila era casi imposible. Y desde luego, un desgarrón en el traje era la muerte segura de los astronautas.
Entonces, saliendo con los pies por delante, como los muertos, quedándose dentro Aldrin y Armstrong aquí, pues le fue guiando, comprobando por un lado y por otro que no se desgarraba, donde no se enganchaba y tal, hasta que consiguió que bajara en una imagen similar a esta. Pero amigo, cuando el que está abajo ya es Armstrong y arriba se encuentra él solo, ¿quién le dirige a él? ¿Quién le dice, oye, que por ahí te enganchas, que por ahí no? Que aquello era un riesgo muy grande. Y si luego encima, cuando ya sale aquí había una especie de descansillo, y se da cuenta de que la puerta aquella, si se cierra, ya no se puede abrir, pues se juntó todo. Con esto quiero decir que se movió muchísimo, porque esto se ve en traje, pero son 6 trajes. 6 trajes uno dentro de otro. Cada uno cumplía una misión, ¿eh? Porque allí las circunstancias eran muy, muy adversas por 1000 razones. Bueno, pues cuando llegó abajo del todo, se encontró con que se le había movido todo. Vamos a ver si... Ahí estamos. Se le había movido absolutamente todo, un traje dentro de otro traje, el tubito del agua para poder beber y todo aquello. El pitilín lo tenían inserto cada uno en una bolsa de plástico adherida, como si fuera un preservativo, o sea, con una boca elástica para asegurar de que aquello no iba a salir por peteneras. Bueno, pues con tal trasiego aquello se le salió de la bolsa. Pero él no se dio cuenta de nada de eso. En esta foto, que es genial porque ha sido prácticamente reproducida, pero aquí traigo un sello, pero hay más, ¿no? Empezó a sentir en el pie izquierdo un calorcito. De momento no lo orientaba, ¿y esto a qué viene? Hasta que pensando, toma, eso se ha salido de su sitio, que no sé qué. Bueno, pero luego, como además no le faltaba humor, tenía muy mal humor cuando algo no le iba bien, pero cuando no tenía muy buen humor, le dijo a Armstrong, o sea, tú pasarás a la historia como el primer hombre que ha pisado la luna, pero yo pasaré a la historia como el primero que se ha meado en la luna, y eso no me lo quita nadie, porque en ese momento se estaba meando. Bueno, dejaron cosas en la luna, era significativo, era obligado dejar una serie de recuerdos. Dejaron un disco de sílice que tiene aproximadamente el tamaño de una moneda de 2 euros actuales, y ahí iban 73 discursos reducidos, 73 discursos de otros tantos jefes de Estado, más todos los congresistas, gobernadores, senadores norteamericanos, etc. Pero se les dio cancha a esos jefes de Estado de otros 73 países. Bueno, pues para enfado personal mío, ahí no aparece su excelencia el generalísimo por ningún lado. España, con esa circunstancia, con esa participación tan declarada, con las buenas relaciones que teníamos con los norteamericanos, todo. Resulta que no hay nada, lo ves hasta de El Salvador, de Costa Rica, de no sé dónde, no digamos ya de Mongolia, de los lugares más... España no tiene representación allí en la Luna, en el este. Obviamente yo he intentado saber, pero a estas alturas es imposible. Si aquello fue una necedad, un capricho de alguien, o que lo tiró en un cajón y no le dio la mayor importancia, porque el gobierno de Estados Unidos fue solicitándolo no por una carta normal, sino por vía diplomática, pues unas palabras, unos han extendido más, otros menos, pero cada uno pues ha aportado algo a lo que era un gran logro de la humanidad. Bueno, pues España no está ahí, y da vergüenza decirlo. Otra cosa que dejaron fue un broche de oro de 24 quilates, cosa rara porque los americanos no son muy dados a tener tantos quilates en su oro, pero bueno, y dejaron una allí, llevaron hasta la Luna 4, porque cada astronauta tenía a su esposa, y se lo trajeron para que luego las mujeres pudieran presumir de que este broche es que hasta la Luna. Y ya te puedes tú poner todos los broches que quieras, pero que como este que está en la Luna.
Bueno, el caso es que volvieron con su broche, cada uno se volvió la suya. Antes o después se divorciaron todos. Yo me imagino el broche hacia dónde fue, pero bueno, es un comentario mío. Y este se dejó en la luna, deliberadamente. Se dejó también el escudo, antes hablaba de los nombres, del primer, el que hubiese sido el primer vuelo del Apolo, del programa Apolo, el 1, en el que los 3 astronautas murieron abrasados en una prueba en Cabo Kennedy. Ni siquiera era un despegue. Bueno, pues estos pobrecitos hombres, White, Gleason y Chaffee, murieron abrasados. Como todo se hacía deprisa, lo he mencionado antes, pues pensaron que la atmósfera de la cápsula en la que estaban metidos respirarían mejor si el oxígeno era puro, es decir, 100% oxígeno. Eso es una aberración, pero pensaron que así era. Y hubo un cortocircuito, 30 kilómetros de cables son los que andaban por allí debajo, se dice pronto, 30 kilómetros de cables. Bueno, con muchas conexiones, etc. Hubo una pequeña chispa en una atmósfera de 100% oxígeno, aquello se inflamó instantáneamente y los compañeros a través de las ventanillas triangulares les vieron y les escucharon diciendo: hay fuego aquí, sacadnos de aquí. Y no hubo forma. Tengo fotos para otros casos, son espeluznantes. Tardaron 5 horas en sacarlo de allí porque la temperatura que adquirió la nave, el metal, impedía acceder a quitar la escotilla, abrir la escotilla. De cualquier forma, con los electroencefalogramas se supo que a los 19 segundos ya estaban muertos. Había muerto antes de poner fuego, que siempre es horroroso, por la asfixia. Eso motivó el que después, durante un año, no se mandó nada al espacio, buscando subsanar estos problemas y otros que pudieran surgir, con lo cual no se volvió a poner ningún aislamiento eléctrico que primero que ardiera o que produjera humos o que produjera algo tóxico. Eso mismo luego se ha aplicado en todas las líneas aéreas, claro, naturalmente. Lo mismo con los trajes, la escotilla que antes solo se podía abrir desde fuera, pues no, ya desde dentro, aunque en ese caso no hubiese. Y para mí lo más emotivo, dentro de la gran tragedia esta, pues que esto es una medalla dedicada a Yuri Gagarin, que fue el primer hombre, antes lo he dicho, que subió al espacio, soviético. Murió años después en un avión, cosas de la vida, probando un nuevo avión. Bueno, pues cuando Borman, astronauta Borman, lo eligió Nixon como embajador volante de buena voluntad por todo el mundo, cuando llegó a Moscú, allí la recibieron las autoridades y tal, le pidieron hablar con él dos viudas rusas, la de Yuri Gagarin y la de Alexei Komarov, que era el segundo cosmonauta que había muerto. Ese sí había muerto estrellado porque no se abrieron los paracaídas. Ya sabéis que además que los rusos de siempre han aterrizado, nunca mejor dicho, sobre tierra firme. Por eso del secretismo, como no quieren que les caiga una nave en cualquier país y que sea objeto de espionaje, pues todo cae dentro y se metan unos guarrazos allí en las estepas de Asia Central de campeonato. Bueno, pues deshecho, Komarov deshecho y tal. Bueno, pues ambas viudas le pidieron a Borman, por favor, que cuando subieron los del Apolo 11 a la Luna, que dejaran sendas medallas en honor a sus maridos fallecidos. Esta es una de ellas, la otra no la he encontrado, y ahí se quedaron. Un detalle emotivo que refuerza más el convencimiento de los soviéticos de que efectivamente los americanos habían llegado a la Luna. Bueno, aquí tenemos el sello. Fue el sello, se eligió un tamaño de sello, el más grande que se había hecho en Estados Unidos nunca, luego sí se ha hecho algún, no es así de grande, claro, pero el más grande que se había hecho hasta entonces. Y aquí hay ciertas polémicas. Se emitieron 152 millones de sellos, que se dice pronto. Y luego posteriormente el acontecimiento cada vez que se ha ido, como ocurre este año, cada vez que se ha ido conmemorando, pues
ha habido un montón de países que, sin comerlo ni beberlo, pero bueno, porque consideran que se lo merece, han editado, he tenido la santa paciencia de contarlos, 13.000 sellos de 183 países están dedicados a Apolo 11 o en sus aniversarios. 13.000 sellos, un único motivo. Yo creo que no hay nada parecido. Bueno, pues el señor Aldrin, que era el piloto del módulo lunar, según la tradición de la NASA, cuando el piloto de una nave espacial va a salir fuera de la nave, es el primero que lo hace, y el comandante se queda a bordo, nunca abandona la nave juntos. Eso en el programa anterior, Gemini. Él había salido fuera, sus compañeros en otros vuelos habían salido fuera, con lo cual cuando fue elegido para el Apolo 11 y llegar a la Luna, él estaba súper convencido de que iba a ser este. Y en enero, ese jefe duro sargento que antes he mencionado, Slayton, le dice: oye, que hemos estado hablándolo con los demás jefes y que no, que tú no eres el primero, que va a ser Armstrong. Aquello le provocó un disgusto de tente y no te menees, que también es para entenderlo. Y además nunca dieron razones. Razones puede haber muchas, pero bueno, el caso es que ese disgusto se lo llevó. El padre de Aldrin era ya un señor mayor, tenía amistades, pues nada menos que con uno de los hermanos Wright, que todavía vivía, con Charles Lindbergh, eran muy buenos amigos, era muy mayor, etc. Y estuvo hurgando por todos los sitios para que fuera su hijo, volviera a ser su hijo el candidato a eso. Se cerraron en banda tanto la NASA como el correo y dijeron que no. Y entonces él, como última, les propuso que en lugar de primer hombre en la Luna, que se pusieran primeros hombres en la Luna, porque a fin de cuentas él alegaba, y no mentía en eso, los dos habían llegado a la vez, habían llegado aterrizado a la vez, dentro de la misma nave, codo con codo, el uno ayudando al otro y el otro ayudando al uno. Lo único que ya fue diferente fue pues ese detalle. Bueno, pues esto no coló. Y entonces, en los siguientes aniversarios, en el quinto, en el décimo, en todos los casos, el mismo autor, que han recurrido a Paul Collins siempre, ha evitado esa polémica y, como veis, ya aparecen siempre los dos astronautas. Este es un ejemplo de otros muchos que hay, aunque siga poniendo First Moon Landing. No dice primer hombre, sino primer aterrizaje en la Luna, años 69. Bueno, pues menuda polémica. Bueno, este fue un diseño que hizo. Al final, este matasello, cuando se sacó el sello, que fue el 6 de septiembre, el origen de la foto que hemos visto antes, se hizo un primer día de emisión, etc. Y este fue otro diseño que había hecho y está firmado por él. Pero bueno, el sello no se tocó. Yo, como estuve al tanto del asunto, pues escribí, claro, como los sellos no se conocían ni cómo iban a ser, lo que hice fue acopio de los cupones internacionales de respuesta, los IRC, y mandé allí a Cabo Kennedy, mandé mandé varios, y ya con las cartas, para que ellos les pusieran los sellos, los cambiaran por los sellos que yo todavía no conocía y los iban a poner, los matasellaran en su fecha y la echaran al correo, ¿qué tal? En este caso es mi padre, la dirigía él, etcétera, y la carta está aquí, que para mí tiene un recuerdo muy cariñoso, y así fue como se hizo. Ahí se ve bien la escalera, el tramo de escalera. Aquí se ve muy bien el tramo de escalera, sí, señor. Bueno, tenían que llevar con ellos, a todo esto, claro, como él iba a matasellar, Correos tuvo que darle una autorización, una licencia de cartero honorario, temporal, lunar, psicodélico, lo que tú quieras. Pero él era el responsable de llevar el material que se iba a utilizar para matasellar ese sobre, que luego se les olvidó.
Inicialmente dijeron, pues venga, ahí va. Y lo pesaron y dijeron, uy, estás loco, 453 gramos. Pero si ahí es cada miligramo lo que cuenta y tal. Venga, a reducir. Y le metieron un viaje y lo dejaron en 85 gramos. Ahí todavía se ve que no está inversa la imagen. Y este es el sobre. En ese momento no lo firmaron, pero ahí está, mirad. Alunizaje, Moon Landing, el 20 de julio del 69. Se ve la imprecisión del matasellado, se ve como muerde arriba y muerde abajo un poco. Y el sello no tiene dentado, porque el sello que iba era este, sin dentado, pero era el sello real. Y este era el matasellos que emplearon. Lo matasellaron, perdón, lo firmaron los tres, y el jefe suyo del centro de Houston, Mueller. Bueno, pues fue la primera vez en la que se les ocurrió llevar unos sobres de Stransys. Cada uno de los astronautas, no es un fraude, cada uno de los astronautas tenía derecho a tener un talego, una mochilita, que le llamaban Private Personal Kit, o sea, juego personal privado, donde tú podías meter lo que quisieras, y dentro de un margen de peso y tal. De forma que si luego volvías de la Luna, pues lo que tú le regalaras a las personas allegadas a ti, familiares o lo que sea, eran cosas únicas que habían estado en la Luna con ellos. Y entonces, bueno, pues metieron ahí. Esto apareció después, fue el propio Aldrin quien en un papel de estraza hizo este recuento de los sobres que llevaba cada uno de sus compañeros y él mismo. Y que luego ellos todos lo firmaron para darle un valor superior a la hora de entregarlos allí abajo. Lo hicieron al salir de la cuarentena, delayed on quarantine, en la cuarentena, que fueron 21 días, no 40, 21 días los que estuvieron a prueba de no haber traído ningún organismo letal para la humanidad, etc. Y en la estación de correos más cercana, Webster, a Houston. Esta fue la primera vez, porque luego esto empezó a subir en el mercado y se organizó. Pero en cambio sí, como filatelistas que sois y estudiosos de la historia postal, en el año 71, ya fue el Apolo 15, otro de los Apolos que subieron, sí matasellaron en la Luna, a pie firme, este sobre. No hay más que ver la pulcritud que tiene, los manchones de los dedazos que tiene aquí el astronauta y todo. Pero realmente hay una película que tiene la NASA en la que se ve la filmación y cómo el hombre Scott está relatando lo que está haciendo, porque es algo inédito, ¿no? Estoy mataseando un sobre conmemorativo que no sé qué. Y aquí está parte del kit que él llevó consigo mismo, más el emblema del Apolo 15 que llevaba ahí. Vale, pues ese es el único. En Bélgica le dedicó un sello así. Bueno, pues se acaba la misión, reentran en la atmósfera, vuelven a 40.000 km/h y cuando empiezan los choques contra las capas altas de la atmósfera hay una fricción que podéis ver aquí el resultado con unas llamaradas impresionantes que elevan la temperatura exterior de la cápsula. Aquí vienen los astronautas de 2.500 grados de temperatura. Algo tremendo. Ellos viendo dentro, viendo a través de las ventanas las llamaradas, como iban lamiéndolo todo para afuera. También de corbata, como es lógico. Esperando locos porque eso llegara al agua cuanto antes de que esas llamas o esa capa térmica que tenía pues dejara de ser tan efectiva y se los cargara. Bien. Ahora volvemos a los miedos de esas cosas raras que podía haber habido en la Luna y que de ninguna manera se quería que se trajeran aquí. Aunque no los hubiesen visto, aunque no les hubiese asaltado ningún selenita ni nada parecido, era más que posible. Se quería evitar cualquier riesgo.
de que allí hubiera algún microorganismo que viniera con el polvo, porque lo volvieron hechos una pena, una barrera. No estaban para ir a misa, de luego para la botella. Bueno, pues llega el Hornet en las proximidades, el portaaviones Hornet, y los hombres ranas ya van protegidos, que parecen extraterrestres, van protegidos con unos trajes biológicos, químicos, atómicos, todo, porque no se sabe lo que van a encontrar ahí dentro. Y lo cuenta el propio Aldrin en sus últimas memorias, hace un par de años, que no lo había contado nunca antes. Dice, nos golpean la escotilla, les decimos que pueden abrirla, abren la escotilla, y entonces inmediatamente nos arrojan 3 monos de ese tipo, con escafandra y tal, nos arrojan y cierran la escotilla. ¿Y eso para qué? ¿Para evitar que un organismo salga? Vale, se meten, dejan allí todo el polvo que quieren y se ponen los otros trajes, salen cerrados y ya van saliendo. Y a él le toca el último, Aldrin, que es el que lo cuenta, le toca el último porque luego los van subiendo, ya lo sabéis, en esas jaulas de malla, en esas redes, los van subiendo y él se queda el último y ve que uno de esos hombres ranas, ya con la escotilla abierta, está con un cepillo grande. Venga a barrer aquello, dejarlo todo como los chorros del oro, y yo mientras esperando el turno para subir, ¿no? Cuando veo que ya ha acabado, coge y hace y tira el cepillo al mar. Dice, pero bueno, ¿cuál es la seguridad? Dice, no me extrañaría que dentro de unos días en Japón pues salga el Mazinger Z o salga un monstruo de estos. Dice, pero bueno, pues más. Ya los han encerrado en el Hornet. Esto es un habitáculo a prueba de bomba, no hay más que ver todos los remaches que tiene, etc. Los han encerrado los 3, los ha ido a recibir el presidente Nixon. Son unos cachondos los americanos porque el Hornet, el nombre del barco, tiene una tripulación. Pues en ese caso han puesto Hornet +3, más 3. Bueno, yo diría más 4, pero bueno, vamos dejando. Pusieron un cartel que decía no den de comer a los animales, porque realmente parecía que estaban en un zoo, metidos y tal. Y esta imagen, que no corresponde aquí, la he añadido para que se vea la pinta tan peculiar que tenían una vez que se habían envuelto ahí para no contagiar a la humanidad con una peste negra o con lo que fuera, ¿no? Entonces, como este fue Armstrong, el primero en pisar la Luna, cosa irrebatible, y Aldrin, el primero en orinarse en la Luna, cosa irrebatible, pues Mike Collins, que fue el que se quedó solo ahí arriba, dice, yo quiero hacer algo que no haya hecho nunca nadie, que nadie me supere y que tal. Se dejó el bigote. Llegó ahí, está ahí todavía con bigote, pero claro, salen de la cuarentena, ya lo recogen, sus mujeres y sus hijos, se los llevan a casa, y la mujer cuando ya están a solas le dice, eso fuera. Hombre, se es de la Luna. Bueno, anda que no, yo por todos los lados. ¿Sí? O eso, o yo. Adivinad cuál fue el final de la guerra. Es simpático. Sí, ponérselo cuando ella no le viera, ¿no? No, hace con los niños cuando el puerto se permite. Bueno, aquí están desembarcando el módulo móvil en el que ellos estaba todo muy bien preparadito, muy tal, lo están desembarcando para meterlo luego en un avión enorme y llevárselo a Hawái, a la primera tierra americana, porque esto todavía estaban en medio del mar. Aquí hay una toma interior, se aburrieron como ostras, no hace falta decirlo, ahí están charlando Collins y Aldrin, y estaba leyendo Armstrong y bueno, los ha escuchado, les está escuchando. Otro comentario que hace Aldrin, esto es una instantánea, pero había muchos momentos que cada cual estaba a su bola, pues, escuchaba la radio, eso sí, y tal, y estaba apoyado de codos en las rodillas, sentado, mirando el suelo de esta cápsula hermética, cerrada, bueno,
y se da cuenta de que hay una fisura en el suelo. Y según está mirando la fisura, ¡plop!, una hormiga. Coño, una hormiga. Bueno, pues antes de pensar que estaba viendo una hormiga, otra, y otra, y otra, y otra. O sea que todas esas precauciones, todo eso que es, si llega a venir de la luna, no quedaríamos ahora mismo ninguno, bueno, pues resulta que tenía una fisura y salían hormigas. Vamos. Aquí están celebrándolo, todos orgullosísimos. En el avión que ha llevado al módulo llevan también la caja en la que van las piedras que habían rescatado. Eran 38 kilos de piedras y todo el equipamiento postal que habían llevado para matasellar, etcétera, etcétera. Y eso, pues, herméticamente también pasó a la cuarentena, claro. Ahí no se abría nada. Esto es buenísimo, y ya es el final. Ellos llegan a Estados Unidos. Ya sabemos, los que hemos ido a Estados Unidos, lo que es entrar en Estados Unidos. Vamos a quitar las colas, o sea, vamos a olvidarnos de las colas. Y llegan allí y le dicen, para el carro, esto en Hawái. Para el carro que mira, aquí, representante de Agricultura, de Aduanas, de Inmigración y de Salud Pública, exigen que rellenes este formulario, o sea, que rellenéis. Y en él te dice, bueno, marca de nacionalidad y registro, Estados Unidos. Número de vuelo, Apolo 11. Fecha, el 24 de julio, que fue el día que llegaron aquí. Han salido de la Luna. Vaya farde. Y llegada a Honolulu, Hawái. Hasta ahí muy bien. A ver, número de tripulación, o sea, total pues claro, el comandante Neil Armstrong, pues, buena firma, el coronel Aldrin y el teniente coronel Collins, todos con su firma. Lugar, Cabo Kennedy. O sea, ¿dónde se dirigen? ¿De dónde vienen? De la Luna. La fecha, hasta ahí bien. Número de pasajeros en este vuelo. Ninguno. Bueno, iban ellos, solo faltaba que se hubiesen traído uno. Llegada, tampoco. Cargo. Es decir, ¿qué tenían que declarar? ¿Qué traían con ellos? Pues rocas de la Luna, polvo, ejemplos del polvo de la Luna. ¿Y qué más manifiesta? Bueno, y que hay un manifiesto a continuación además de este. Pues lo tuvieron que firmar como todo personaje que vaya a Estados Unidos, etc. O sea, no se les excluyó y no deja de ser casi jocoso, pero por otro lado, son así de serios. Y bueno, tenemos la Gran Vía antes de que llegara la alcaldesa actual, si no hubiese sido imposible. Tenemos la Torre Madrid. Y venían, en ese momento, esto fue en octubre de ese mismo año, 1969, hicieron un periplo de 21 países a saludar a los jefes de Estado y en algunos pues a agradecer la contribución que se había tenido en todo ello. Los que conocemos Madrid sabemos muy bien de dónde venían. Venían por la calle Princesa, Moncloa, El Pardo. Hay otras fotos, pero no las iba a poner. Bueno, la bandera ya nos indica de cuándo estamos hablando, ¿no? Y el pueblo de Madrid, pues aclamándolos, lógicamente. Y bueno, fue un final de fiesta grande. Luego, posteriormente, esa misma tarde, en el entonces Ministerio de Información y Turismo, con Fraga Iribarne, en una rueda de prensa increíblemente grande, internacional, Armstrong dijo que sin la ayuda de la Estación de Seguimiento Espacial Fresnedillas Apolo, como la llamaba la NASA, nosotros jamás hubiésemos conseguido llegar a la Luna, cosa que nos sentó a todos los que habíamos intervenido muy requete bien. Y eso es todo.